¿Alguna vez te has preguntado por qué un programa tan simple como El Chavo del Ocho logró conquistar a todo un continente durante décadas? ¿Por qué, a pesar de sus tramas repetitivas, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la cultura mexicana y latinoamericana? Quizás la verdadera pregunta no sea por qué nos hizo reír, sino por qué nos hizo olvidar. Porque detrás de la risa, detrás de los golpes, los insultos y los barriles, había algo más, un mensaje cuidadosamente construido, una narrativa que moldeó la forma en que generaciones enteras vieron la pobreza, la autoridad y el poder. Y si te digo que El Chavo del Ocho no fue solo entretenimiento, sino una estrategia política perfectamente diseñada, ¿me creerías? En plena década de los 70, México atravesaba uno de los momentos más turbulentos de su historia. Crisis económica, desconfianza hacia el gobierno, represión social y un pueblo cansado de promesas incumplidas. Era necesario algo que distrajera, algo que devolviera la fe en lo sencillo, en lo humilde, en lo pobre pero feliz. Y allí apareció él, un niño sin hogar, sin nombre, sin familia, viviendo dentro de un barril, un personaje que, sin decirlo abiertamente, enseñaba a aceptar la pobreza como algo normal, incluso entrañable. Mientras el país se desmoronaba, la televisión se convirtió en el nuevo púlpito, y El Chavo del Ocho fue su misa semanal. A través del humor se consolidó un discurso. El pobre no es peligroso, no protesta, no se queja, solo se ríe. Y el mensaje era claro: mejor reírse que cuestionar. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, era un genio de la comedia, sí, pero también un comunicador nato, formado en el corazón de la publicidad. Antes de ser el creador de La Vecindad, había trabajado en campañas políticas y en anuncios que moldeaban la opinión pública. Sabía exactamente cómo provocar una emoción, cómo diseñar una imagen, cómo manipular la empatía. Y El Chavo fue su obra maestra. Cada personaje representaba un arquetipo social cuidadosamente planeado. El señor Barriga, el patrón bonachón, dueño de las viviendas humildes que cobra la renta pero nunca con malicia. Doña Florinda, la clase media resentida, orgullosa, que se cree superior a todos. Don Ramón, el trabajador sin empleo, símbolo de la lucha del pobre pero siempre fracasado, siempre deudor. Y el Chavo, el reflejo del pueblo que no tiene nada pero sonríe igual. ¿De verdad crees que todo eso era coincidencia? ¿O era una radiografía emocional de México escrita por alguien que entendía el poder de los símbolos? Cada golpe con el garrote, cada pastelazo, cada burla, era una lección subconsciente. Ríete del que sufre, porque el sufrimiento es parte de la vida. En un país con tanta desigualdad, el humor se volvió el escape perfecto para no mirar la realidad de frente. Y lo más brillante, o lo más oscuro, fue que el público nunca lo notó. El Chavo del Ocho nació en 1971, justo cuando el gobierno mexicano necesitaba una herramienta para suavizar la tensión social. La televisión pública ya no bastaba. Hacía falta algo más popular, más humano. Televisa, de la mano de Emilio Azcárraga Milmo, comprendió que el entretenimiento podía ser el mejor aliado del poder. Un pueblo que ríe no piensa en rebelarse, decía un viejo dicho entre publicistas. Y el Chavo era la encarnación de eso, una válvula de escape emocional para una nación que sangraba por dentro. A través de la inocencia de un niño se legitimó un discurso. La pobreza no es injusticia, es destino. No hay que luchar contra ella, hay que adaptarse. Y el público, sin saberlo, lo aceptó como una verdad. La vecindad se volvió una metáfora de México. Todos pobres, todos peleados, pero juntos. Un espacio donde nadie escapa, donde el ciclo se repite y donde la única solución es reír. Pero detrás de cada carcajada había un silencio incómodo. Porque mientras el Chavo corría por su torta de jamón imaginaria, millones de niños mexicanos vivían la misma historia, pero sin cámaras, sin risas, sin aplausos. Y así, mientras en la pantalla todos se reconciliaban al final de cada episodio, en las calles la brecha social seguía creciendo. El programa no mostraba injusticia, mostraba resignación. Y eso era precisamente lo que lo hacía tan poderoso. No inspiraba cambio, inspiraba conformidad. Quizás por eso se transmitió por tantos años, porque mantenía viva una narrativa que convenía a todos los que estaban arriba. Un programa familiar, limpio, sano,
pero cargado de mensajes que moldeaban la mente colectiva. Un recordatorio silencioso de que ser pobre era parte del paisaje, no un problema que debía resolverse. Y sin embargo, lo amamos, porque dentro de toda esa estrategia había verdad, había humanidad, había reflejos de nuestra propia historia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que El Chavo del Ocho fue también un producto de marketing político diseñado para mantener viva la imagen de un México alegre, dócil y unido? ¿Y si te digo que detrás de la risa había intereses más grandes de lo que imaginamos? La risa del pueblo mexicano tenía dueño, y su eco aún se escucha hoy. Y es aquí donde todo empieza a tomar forma. Porque cuando observes la estructura de poder en México durante los 70 y 80, descubres que nada en televisión se transmitía sin aprobación. Televisa era más que una empresa. Era el brazo mediático del gobierno, la voz no oficial del sistema. Y en medio de esa maquinaria de influencia, El Chavo del Ocho se convirtió en su herramienta más efectiva. No hablaba de política, no hacía crítica social, y justamente por eso era tan peligroso, porque su silencio era estratégico. Mientras el país enfrentaba crisis, el público miraba un programa donde los problemas se resolvían con una risa y un golpe en la cabeza. Ninguna protesta, ninguna reflexión, solo humor. El verdadero truco fue disfrazar la pasividad como virtud. En El Chavo, nadie aspiraba a salir de la vecindad, nadie soñaba con algo mejor. El ciclo de pobreza se repetía episodio tras episodio, pero el público lo celebraba. ¿Por qué? Porque se nos enseñó que la felicidad estaba en aceptar lo que teníamos, no en cuestionarlo. Era el portrato perfecto del ciudadano que el sistema necesitaba, conforme, risueño y obediente. Y lo más impresionante es que todo eso se vendía como contenido familiar. Roberto Gómez Bolaños no era un político, pero entendía perfectamente cómo construir un discurso que calmara al pueblo. Había trabajado en agencias de publicidad, conocía la psicología del espectador, sabía que para llegar al corazón, primero había que entrar por la risa. Por eso el Chavo nunca fue agresivo, nunca habló de injusticia ni corrupción, porque su propósito no era despertar, era dormir. Dormir al pueblo con ternura, con nostalgia, con frases que se volvieron parte de la identidad mexicana. Fue sin querer queriendo, eso, se me chispoteó. Expresiones inocentes sí, pero cargadas de un mensaje. Cometer errores está bien, pedir perdón basta, nada cambia realmente. Era un reflejo emocional del conformismo. Mientras tanto, Televisa consolidaba su poder. Su lema interno era claro: somos los soldados del PRI. Y aunque el Chavo nunca mencionó al gobierno, transmitía el mismo tipo de mensaje: un México donde la jerarquía no se cuestiona, donde los que mandan siempre tienen la razón y los pobres deben sonreír ante la adversidad. El señor Barriga, cobrando la renta sin maldad, simbolizaba la figura paterna del Estado. Don Ramón, que siempre debía, representaba al mexicano rebelde que nunca ganaba. Doña Florinda y el profesor Girafales eran la aspiración social, la ilusión de educación y refinamiento, pero encerrados también en la misma vecindad. Todos dependían del mismo espacio, del mismo sistema. Nadie salía, nadie entraba. Era un microcosmos perfecto del país. Y ahí es donde la genialidad de Chespirito se mezcla con la estrategia del poder. Porque al disfrazar la desigualdad con humor, la gente dejó de verla como un problema. Se volvió costumbre. En los hogares, los niños crecieron creyendo que ser pobre era normal, que burlarse de la pobreza era divertido y que al final del día siempre habría una reconciliación que lo arreglara todo. Esa fue la gran victoria del mensaje. El humor no era un arma de resistencia. Era una anestesia que mantuvo a millones tranquilos mientras el país se fragmentaba entre corrupción, deudas y desigualdad. Y sin embargo, no todo era manipulación directa. También había belleza, porque lo que hizo tan efectiva la estrategia fue que había verdad emocional en cada historia. El dolor del Chavo era real, la soledad de Don Ramón era real, la humillación de Kiko era real. La gente se veía reflejada y eso hacía que bajaran la guardia. Así es como funciona la propaganda más sutil. Te hace sentir comprendido mientras te adormece. No te impone una idea, te hace creer que es tuya. ¿Te has dado cuenta de cómo el programa evitaba cualquier mención del mundo exterior? No había noticias, no había política, no había sociedad más allá de la vecindad. Era como si el universo terminara en esas paredes de cartón.
No existía futuro, ni esperanza, ni salida, solo repetición. Esa repetición era el mensaje. Todo sigue igual, pero está bien, y así se mantuvo durante décadas, construyendo un imaginario colectivo donde el mexicano se definía por su humor ante la miseria, no por su lucha para superarla. Poco a poco, el programa dejó de ser solo entretenimiento y se volvió identidad nacional. Televisa lo exportó a toda Latinoamérica, llevando consigo una versión empaquetada del mexicano ideal, humilde, risueño, inocente, incapaz de rebelarse. En cada país ese mensaje funcionó igual. Los gobiernos lo aplaudieron porque mantenía al público tranquilo. Los anunciantes lo amaban porque garantizaba audiencia. Era el producto perfecto. Un pueblo distraído, unido por la risa, alejado de la crítica. Y así, Mientras el país cambiaba de presidentes, de crisis y de promesas, el Chavo seguía allí, eterno, inmóvil. La vecindad no envejecía, los personajes no aprendían y los problemas nunca se resolvían. Era el retrato simbólico de un México congelado en el tiempo. Un país que se reía de sí mismo para no llorar. Pero el verdadero truco de todo esto no fue mantenernos riendo. Fue hacernos creer que esa risa era libertad, porque cuando el humor se convierte en consuelo, deja de ser protesta. Y eso, precisamente, era lo que el poder necesitaba. Pero, ¿qué había realmente detrás de esas risas que sonaban todos los días en las casas mexicanas durante la cena? ¿Qué intenciones podían esconderse tras la inocencia de un niño con gorra y tirantes que vivía dentro de un barril? La verdad quizás es más incómoda de lo que muchos quisieran aceptar. Porque El Chavo del Ocho no solo fue una comedia, fue una construcción social. Un espejo diseñado para que México se mirara y, sin darse cuenta, aceptara su lugar dentro de una estructura donde la pobreza se volvía entretenimiento, donde el sufrimiento se normalizaba y donde la desigualdad se disfrazaba de risa. No era coincidencia que el personaje principal viviera en un barril, sin hogar, sin nombre real, sin padres, sin origen. Era la representación del mexicano promedio, invisible, olvidado, pero siempre dispuesto a reír de su desgracia para sobrevivir. El barril no era solo su casa, era una metáfora del encierro social. El Chavo no podía salir de la vecindad, igual que el pueblo no podía escapar del sistema. Cada personaje representaba un arquetipo del México de aquellos años. Don Ramón, el trabajador pobre que vivía al día, explotado y humillado, pero con dignidad y sentido del humor. Doña Florinda, el clasismo disfrazado de moral, la que golpeaba y despreciaba, pero se creía superior. El profesor Girafales, el intelectual sometido a los caprichos del poder emocional. La Chilindrina, la infancia rota que aprendía a manipular para sobrevivir. Y Kiko, el reflejo del privilegio tonto, el que tenía todo pero no entendía nada. La vecindad era México entero, un microcosmos de un país dividido por clases, por orgullo, por ego, por apariencias. Y en medio de todo, un niño que solo quería una torta de jamón. ¿Cuántas generaciones crecieron repitiendo eso sin darse cuenta de lo que significaba? Era la normalización del hambre, el hambre convertida en una broma nacional. En los 70, mientras el país sufría crisis económicas y políticas, millones se sentaban frente al televisor a reírse de un niño que no tenía que comer. Y nadie lo cuestionaba. Nadie se preguntaba por qué el protagonista de la serie más vista de América Latina no tenía padres, ni identidad, ni futuro. Porque ahí estaba el mensaje. Así es la vida. Acéptalo y ríe. Era una estrategia de anestesia emocional. Un entretenimiento que calmaba la frustración colectiva y distraía al pueblo de los verdaderos problemas. La comedia como cortina de humo. Y mientras todos reían, el mensaje se instalaba en el subconsciente. El pobre siempre será pobre, pero al menos puede ser simpático. En cada capítulo había una lección política disfrazada de juego infantil. Cada golpe, cada burla
Cada humillación tenía una función psicológica: enseñar sumisión, justificar desigualdad, promover resignación. Y lo más impactante era que lo hacía con ternura, porque no hay mejor forma de manipular que a través de la nostalgia. Y ahí es donde todo empieza a tomar sentido, cuando comprendemos que El Chavo del Ocho no solo era un programa infantil, sino una construcción emocional para moldear la percepción de una nación. Televisa, en alianza con el poder político de la época, sabía perfectamente lo que hacía. No se trataba solo de hacer reír, se trataba de controlar, de convertir al pueblo en espectador de su propia miseria. Mientras el gobierno prometía progreso, la televisión mostraba personajes que se conformaban con sobrevivir. Y así, mientras en la realidad el salario mínimo no alcanzaba para comer, en la pantalla un niño lloraba por una torta de jamón y todos reían. Esa era la estrategia: transformar la precariedad en costumbre, mostrar al pobre feliz, al oprimido alegre, al humillado agradecido. Era la manera más sutil de adormecer la conciencia colectiva, porque cuando te ríes del dolor, dejas de combatirlo, y cuando creces viendo que la pobreza es graciosa, aprendes a aceptarla. El programa se volvió un reflejo de cómo el sistema quería que el mexicano se viera a sí mismo: resignado, ingenuo, emocionalmente dependiente, incapaz de rebelarse, pero siempre amable. Todo en la vecindad estaba cuidadosamente calculado. No había progreso, no había salida, no había evolución. Los personajes vivían atrapados en un ciclo eterno, igual que el país. Cada capítulo empezaba igual y terminaba igual, reforzando la idea de que nada cambia, que el pobre siempre será pobre, el rico siempre será rico, y el orden nunca se altera. Y sin embargo, dentro de ese encierro simbólico, había algo profundamente humano, porque el Chavo también representaba la esperanza que no se niega a morir. A pesar de la miseria, el abandono y el dolor, su inocencia seguía intacta. Y ahí estaba el truco. La serie equilibraba la crítica con la ternura, la humillación con la risa, la desesperanza con un toque de cariño. Esa dualidad la hacía irresistible. El público lloraba sin darse cuenta, pero seguía mirando. Se sentía identificado, pero no actuaba. El poder político lo sabía. Una sociedad entretenida no se rebela. Un pueblo que ríe de su tragedia no exige justicia. Y así, con cada capítulo, se reforzaba el mensaje: no te quejes, ríe, no cuestiones, juega, no protestes, canta Qué bonita vecindad. Esa canción, que parecía tan inocente, era casi un himno de resignación, una forma de decir: esto es lo que somos y así está bien. Pero, ¿de verdad estaba bien? ¿O era la aceptación de una prisión emocional colectiva? Mientras los políticos se repartían el país, la televisión mantenía al pueblo sonriendo frente a una pantalla, y el barril del Chavo se convirtió en el símbolo perfecto del pueblo mexicano: vacío, redondo, resistente, pero inmóvil. Y sin embargo, detrás de toda esa manipulación, de esa estrategia perfectamente diseñada para distraer y domesticar, había algo que escapó del control de todos: la humanidad. Porque aunque El Chavo del Ocho fue usado como herramienta política y de marketing, también logró tocar fibras que ningún discurso oficial podía alcanzar. Logró que millones de personas se reconocieran en un niño abandonado, que vieran en su inocencia lo que ellos mismos habían perdido. Ese fue el verdadero milagro y la ironía más grande. Aquello que nació como entretenimiento para distraer, terminó despertando emociones auténticas, recuerdos, valores que ningún poder pudo destruir. En cada lágrima del Chavo había una verdad universal: la del niño interior que todos llevamos, el que sufre pero sigue soñando.
Y quizá por eso seguimos viéndolo, décadas después, porque en un país que a veces parece perder la esperanza, necesitamos recordar lo que significa ser buenos, incluso cuando el mundo no lo es. Pero eso no borra la intención con la que todo empezó. El Chavo fue una estrategia brillante, una campaña emocional de masas disfrazada de humor blanco, una forma de moldear la identidad nacional desde la risa. No era casualidad que la serie evitara la política directa, porque su verdadera fuerza estaba en lo simbólico. En cada torta de jamón, en cada fue sin querer queriendo, en cada lágrima que el público ocultaba entre risas, había una programación cultural. Enseñar al pueblo a soportar, a reírse de su miseria, a no desafiar la estructura, a mantenerse dócil, pero emocional. Fue la política más efectiva, aquella que no se impone por la fuerza, sino que se filtra en el corazón. Pero también fue un espejo, y quien sabe mirar ese espejo sin miedo, puede despertar. Porque entender el Chavo del Ocho no es destruir su magia, es entender lo que representó, es ver cómo un simple programa pudo contener el ADN emocional de toda una nación, cómo en la vecindad se resumía la historia de México, un pueblo alegre, noble, ingenioso, pero atrapado entre el abuso y la esperanza. Tal vez ese fue el mensaje oculto que ni siquiera su creador imaginó del todo, que aunque dentro del sistema más El alma controlado, humana siempre encontrará una forma de brillar, que el amor, la empatía y la inocencia siguen siendo las únicas formas reales de resistencia. Así que la próxima vez que escuches "fue sin querer queriendo", recuerda que no solo estás recordando una frase cómica, sino un pedazo de la historia emocional del país. Un recordatorio de cómo reímos, cómo lloramos y cómo seguimos de pie, incluso cuando el sistema nos quiere ver arrodillados. Porque al final, el barril del Chavo no era una prisión, sino una trinchera. Y dentro de esa trinchera, México entero